están? Bienvenidos a una nueva edición de Políticamente Directo a través de las pantallas de Puranoticia.cl, a través de todas nuestras plataformas, primero en nuestros cable operadores, donde usted ve la señal de Puranoticia.cl, por supuesto también a través de nuestra aplicación que usted puede bajar, la puede retroceder y buscar ahí Políticamente Directo, a través de nuestro canal de YouTube y a través de toda nuestra plataforma y por supuesto a través de nuestra página web Puranoticia.cl. Como todos los viernes y cada fin de semana estamos en este Políticamente Directo. Partimos siempre, hoy día tenemos 4 invitados, pero partimos con el primero. El primero, porque los primeros son los primeros. Y es de la región de Valparaíso, un hombre, un diputado que hace tiempo lo queríamos tener acá en nuestro programa, un hombre de la casa de la región, diputado por el distrito número 6, Gaspar Rivas. ¿Cómo estás, Gaspar? Diputado, bienvenido a Puranoticia.cl. Muy bien, Jorge, ¿cómo estás? Un gusto estar en tu programa y muchísimas gracias por la invitación. Gaspar, bueno, nuestro último presidente de la Cámara, ¿cómo fue esa experiencia de vivir la presidencia de la Cámara? Asumió después de la salida de Carol, ¿cierto?, por su prenatal. ¿Cómo fue ese paso por la presidencia de la Cámara Baja? Bueno, fue una experiencia muy interesante, muy enriquecedora, Jorge. Por supuesto, no estaba dentro de lo planificado. Nunca me habría imaginado que aunque fuera por 2 o 3 semanas, iba a presidir la Cámara de Diputados, pero sí es una experiencia que resultó muy interesante, enriquecedora y también satisfactoria. No hubo ningún problema en ese aspecto y luego, por decirlo de alguna manera, hubo un traspaso de las funciones y del poder, eh, todo muy en orden al actual nuevo presidente, que es el diputado de Renovación Nacional, José Miguel Castro. Oiga, un antiguo cercano, diputado. Recordemos que usted en algún minuto de su vida fue RN. Sí, efectivamente, yo hasta el año 2014 milité en Renovación Nacional. Así es, efectivamente. Echa de menos el partido, ¿no? Echa de menos Renovación Nacional. Eh, no, ya es una etapa que ya está Está superada, pasada. fue una etapa importante. Sí, por supuesto, ya es una etapa que está ¿Y superada. lo del Está- partido de la gente ya está superado? sí, también ya está superado. Fue una etapa bastante más breve. En todo caso, yo milité en Renovación Nacional, a- Harto tiempo, po. em, sí, bastante tiempo, casi 20 años. Como te decía, perdón, Jorge, el Partido de la Gente ya es una etapa superada y yo tuve una militancia bastante más breve. Deben haber sido no más allá de 2 años, 2 años y medio. ¿Y dónde se ubica hoy día Gaspar? Porque es bastante difícil ser independiente en este mundo político, sobre todo porque para ser electo hay que ir en lista, en subpacto, en pacto. Yo me acuerdo cuando usted, ¿se acuerda cuando fue candidato al Senado? Y juntó 6.000 Sí, firmas hace tiempo atrás, pues estamos hablando del 2017, sí. que era para valiente. Hoy día dicen que Sharp Ah, quiere hacer lo mismo. Usted le podría aconsejar cómo la hizo, que se acuerde que usted juntó las firmas, fue independiente, fue un trabajo titánico. Pero hoy día, ¿dónde se siente? ¿En qué domicilio político está? a ver, respondiendo a la pregunta, tiene varias partes, Jorge. Efectivamente, yo fui candidato a senador independiente por la quinta región en el año 2017, independiente puro. Yo junté firmas, y junté 6.300 y algo firmas, que era casi el doble de lo que me pedía la ley. Claro, La recolección de las firmas no fue lo más difícil es resultar electo, porque el sistema está hecho por los partidos políticos para exacto. beneficio de los propios partidos políticos que lo hicieron. Eh, y cada vez van acorralando más a los independientes, los partidos políticos, los grandes conglomerados de izquierda y de derecha. Ahora bien, ¿dónde tengo yo mi domicilio? La verdad es que yo siempre he sido muy reacio a encasillarme en este corsé ideológico tan cuadrado, eh, que existe en nuestro Parlamento y en nuestra clase casta política de izquierdas y derechas. Porque yo tengo un pensamiento, Jorge, bastante particular.
yo tengo algunos elementos que todavía conservo, que son, o que se pueden identificar como de derecha. Por ejemplo, materias como seguridad ciudadana, materia como delincuencia, migración, temas relativos, por ejemplo, a la utilización de drogas o la legalización de algunos tipos de droga, o ¿Usted aborto está libre. en favor de legalizar algún tipo de droga? No, Ah, no, no, perfecto. no, no, no. Ahí yo sigo siendo más de derecha, Más un de poco más derecha. conservador. Ya. Eh, claro, por ejemplo, temas como lo que se conoce como la ideología de género o el aborto libre. Por eso quiero ponerle apellido libre, porque yo sí soy partidario del aborto en tres causales, pero no del aborto libre. En ese aspecto soy más bien de derecha. Mi diferencia, mi discrepancia con la derecha, y por eso me retiré yo de Renovación Nacional, es relativa al modelo económico. Yo no soy neoliberal, yo me considero un político de raíz keynesiana, es decir, creo que el Estado tiene que tener un rol importante, preponderante, corrigiendo las injusticias del modelo económico, y por lo tanto también tiene que intervenir de alguna manera en ciertas materias estratégicas en materia económica, cosa que no es compatible o no es muy compatible con la derecha económica, política, neoliberal de nuestro país. Pero como yo tengo Ahí se parece, más que, entonces, en esas partes, más que, esa forma tan ecléctica, tan más que, heterodoxa de pensar, por eso es que a veces es muy difícil catalogarme en dónde colocarme. bueno, pero tan de izquierda no es. O sea, a ver, tampoco tan de derecha, ¿cierto? O sea, no es ultraderecha ni ultraizquierda, está en el centro, para No, no, ubicarlo. no, por supuesto, o sea, Ahora, IRN, o sea, por eso será que a lo mejor que la podríamos democracia decirlo así. cristiana, podríamos decir que por eso la democracia cristiana y el Jorge, partido, estamos perdón, con un desfase. Sí, estamos con un lo escucho un desfase. poco mal, Espera, se vamos, me está vamos, yendo un poquito la señal, lo escucho como entrecortado y con voz metálica, como un eco metálico. sí, tenemos, vamos a ¿Me ver, escuchan? estamos, sí, vamos a ver, esperar a ver si se nos arregla la comunicación en internet, ¿estamos ahí bien? ¿Vamos a escuchar ahí? Un, dos, tres, ahí sí se escucha mejor, ¿o no? ¿Me escucha mejor ahí? Ahí está bastante mejor. Sí, Perfecto, sí. ahí sí. Yo le decía, no están Ahí, no ahí lo están, escucho un poco mejor. no están de izquierda, no están de derecha. ¿Será por eso, diputado, que el Partido Radical, a lo mejor, y la democracia cristiana lo están invitando para que vaya como candidato de ellos ahora a su reelección? Podría ser, tal vez, probablemente. Yo no soy específica. La verdad es que yo no me siento identificado con ningún partido del espectro político, eh, pero como le explicaba, esas son mis formas de pensar. Tal vez yo puedo tener un poco de un partido, un poquito de este otro partido. No me gusta a mí esa que a uno lo obliguen binariamente a tener que encasillar políticos, evidentemente, y me ha dicho, tienes que definirte, pero definirme en base a qué, en base a qué, digamos, formas binarias de aceptar el eje político, izquierda, centro, derecha. Pero al margen de eso, efectivamente, han habido ofrecimientos muy importantes, interesantes, que agradezco, por parte de la democracia cristiana, del Partido Radical, también del Partido Humanista, para poder ir en su lista parlamentaria en estas próximas elecciones. Ahí estamos viendo por qué, y con esto cierro la respuesta, Jorge, es importante tener en consideración que como independiente puro, yo ya lo hablo con experiencia, Claro. hablo desde la experiencia, es muy difícil, por no decir que imposible, resultar elegido porque, reitero, el Imposible. sistema está hecho por los partidos políticos para beneficio de los propios partidos políticos. Así que en ese aspecto, claro, uno necesita ir en un cupo de una lista de un partido político eh, para poder resultarse elegido. Bueno, y está claro, y yo creo que
usted, creo que ahí la Democracia Cristiana o el Partido Radical se van a llevar a un diputado directo, porque la votación que saca usted es bastante importante. Uno de los 8 dice que va a ser Gaspar Rivas sí o sí. Ojalá, pues así esperemos que así sea. Y yo agradezco en todo caso, por supuesto, todos los ofrecimientos que he tenido. Vamos a ver cuál es el que resulta finalmente, digamos, como el cupo que yo voy a llevar para poder enfrentar esta nueva elección de cara a las elecciones de lo que van a ser parlamentarias del año 2025. Gaspar, estamos hablando con Gaspar Rivas, diputado, se siente ni de izquierda ni de derecha, de centro, y la verdad que bastante de centro con su idea. Hoy día cuando hablamos de la corrupción en la política, Gaspar, y tenemos un hecho claro que afecta a la región y a todo el país, que es el famoso caso Procultura. También en la Cámara tuviste de cerca también viendo todo lo que pasaba, ¿cierto?, con esta compra y venta de la Casa de Allende. Tenemos también las famosas boletas Sokimich, ¿cierto?, y que en algún minuto llegaron hace muchos años atrás. Hoy día la corrupción ya no es cosa de izquierda ni cosas de derecha. En el caso de Procultura, de hecho, hay un exgobernador, ¿cierto?, de la misma coalición de derecha o más de derecha, también en vigilancia, ¿cierto?, por haber generado tantos fondos. ¿Cuál es la visión, Gaspar? ¿Cómo tenemos que mirar desde la mirada tuya, de la independencia al centro, la corrupción? ¿Dónde está enquistada la corrupción en la clase política chilena? Yo creo, Jorge, que la corrupción está desgraciadamente enquistada en todas partes, porque yo lo veo desde dentro, la gente lo puede ver desde fuera, pero yo lo veo desde una posición distinta desde dentro del Congreso. Cuando hay un acto de corrupción que involucra a alguien de derecha, inmediatamente corre la izquierda a decir, la derecha es corrupta, y al revés. Cuando aparece alguien de izquierda involucrado en un acto de corrupción, corre la derecha a decir, la izquierda es corrupta. Y cada uno de los sectores, izquierda-derecha, trata de desentenderse, de echarle tierra, de tapar, de mirar para el lado a los propios actos de su sector. Pero recordemos también que, voy a poner un solo ejemplo, el exalcalde de la comuna de Vitacura, el señor Torrealba, militante de Renovación Nacional, Claro. que está acusado, se lo tienen que determinar los tribunales, pero se estaba sindicado como que escondía los fajos de billetes que había obtenido malavidamente, según la acusación de la Fiscalía. Reitero, eso lo tiene que determinar el tribunal. Se supone que estos dineros mal habidos los escondía en las murallas de la casa. Entonces, al margen de, reitero, que todo eso lo deciden los tribunales, que esa es su función, acusaciones y actos de corrupción hay en todo el espectro político. Yo no voy a caer en ese juego tan binario, tan bidimensional Claro, de que izquierda a solamente hay en un derecha. lado. Claro que toda la corrupción es de derecha, toda la corrupción es de izquierda. No, la gran mayoría de los políticos de izquierda y de derecha son honestos, pero hay casos en la izquierda y en la derecha de gente que no es honesta y que comete este tipo de cosas o que está acusada de este tipo de ilícitos y que desfila por los tribunales. Entonces, por eso, respondiendo a tu pregunta, Jorge, la corrupción está enquistada en todo el sistema, en toda la casta, en buena parte de la casta política de manera transversal. Decir que uno u otro sector es el corrupto y el otro, el contrario al que se pertenece, es aquel que es incólume, que es impoluto, que no tiene ningún... Eso es totalmente falso. Pero Todos ahora, están salpicados. ¿cómo le ponemos trabas y cómo bajamos este nivel de corrupción? Porque en el fondo, ¿qué tenemos, diputados? Sí. Imagínense, ¿cuántos diputados, cuántos compañeros suyos tenemos hoy día desaforados frente a la justicia, a punto de ser desaforados, etcétera, etcétera? Pero por otra parte, también hay mucha denuncia que se hace a través de los medios de comunicación, mucha investigación, donde hay mucho de comunicacional, muchas luces, pero tampoco nada concreto. ¿Cómo podemos ponerle un cuadrado para poder dimensionar qué es cierto y qué es lo que no es cierto? Bueno,
esas, esa función de determinar qué es lo que es cierto, qué es lo que no es cierto, es decir, la verdad le corresponde a los tribunales. La opinión pública puede tener valga la redundancia, una opinión, pero quienes determinan la verdad jurídica y para efectos oficiales son los tribunales de justicia, y la labor investigativa, por tanto, las pruebas es de la fiscalía, las pruebas acusatorias, Claro. y corresponderá a la defensa, ya sea particular o defensoría pública, aportar las pruebas exculpatorias, absolutorias. Em, eh, Ahora, reitero, eso tiene que determinar los tribunales, y hasta que los tribunales no tengan un pronunciamiento, rige lo que se llama en nuestro Estado de Derecho la presunción de inocencia. Ahora, si a mí me preguntan cómo frenar la corrupción, bueno, es con leyes más duras, sanciones más duras, Por eso le y sin preguntaba, ningún porque tipo de usted reparo por justamente, parte de la aplicación de justicia, que se haga. justamente, justamente le preguntaba ¿Mm? lo mismo, porque en el fondo quienes hacen las leyes son ustedes, ¿cierto? Y muchas veces quizás subir ese Claro. parámetro en las mismas leyes permitiría a lo mejor bajar los niveles de corrupción, por lo menos dentro de la misma clase política. Exactamente, yo no tengo ningún tipo de reparo, en que las penas sean más altas, más duras, más ejemplificadoras, más desincentivadoras, para que cualquier tipo de persona, ya sea de elección popular o cargo administrativo, de designación, de concurso, de lo que fuere, de izquierda, de derecha, de gobierno, de oposición, del Ejecutivo, del Legislativo o incluso del Judicial, del Poder Judicial, que también está en entredicho, puedan ser perseguidos cuando cometen algún delito, perseguidos, juzgados y condenados con todo el peso de la ley. Si hay que endurecerla, bueno, habrá que endurecerla. Lo quiero llevar al tema de Yo la en eso región para no me terminar. pierdo, creo que ese es un tema que no es ni de izquierda ni de derecha, ¿sí? Exacto, no, y nos gusta que sea así. Quiero llevarlo a la región para terminar estos minutos que nos quedan, simplemente llevarlo a la región de Valparaíso. Tenemos una región que usted representa, ¿cierto?, en la parte interior, que sigue siendo el patio trasero definitivamente de la región de Valparaíso. Mientras miramos cómo aquí algún día vamos a tener nuevas micros en el distrito 7, ¿cierto?, en la costa, en el interior, sobre todo en su zona, San Felipe, Los Andes, Yayay, ¿cierto?, Quillota, Calera, seguimos viajando en esas micros rompehuesos. No hay para cuándo tener una locomoción colectiva decente. Tenemos una desconexión con ese famoso tren a La Calera que todavía no llega. Y tenemos una región B. Y por otra parte, vemos al gobernador de Valparaíso, electo con toda esta cantidad de votos, parece más preocupado, más burgués. Lo veo más burgués, más preocupado de llegar a la moneda. ¿Cómo ve la realidad de la región usted? Bueno, la verdad es que, desde mi punto de vista, yo creo que el sistema de elección de gobernadores regionales por voto popular, algo inédito en la historia de nuestro país, por lo menos en la historia reciente de nuestro país, si bien se planteó como una panacea, una solución, Jorge, de descentralización y de empoderamiento para las regiones, la verdad es que en la práctica, al menos el tiempo que llevan, no es mucho lo que se ha podido hacer. Porque el sistema, cuando fue creado, todavía, o sea, más que todavía, se le introdujo a cambio de darle la posibilidad que el gobernador, el antiguo intendente regional, actual gobernador regional, pudiese ser elegido por voto popular. Claro. A cambio de eso, el gobierno de entonces, Sebastián Piñera, introdujo una figura que es una suerte de convidado de piedra, que es el famoso delegado presidencial, ya sea provincial o regional, que al final, por ejemplo, termina teniendo en buena parte gran medida de las funciones, sobre todo lo que se refiere en materia de seguridad pública, que es uno de los temas más importantes para la ciudadanía. Y eso, la Pero igual, importancia, la trascendencia de este delegado, pero igual ¿sí? el gobernador tiene una fuerza Sí, sí. política importante que no la ejerce.
O sea, es el político más Sí, sí, votado de la región sí, y sí, debiese tener un estamos de liderazgo por sí acuerdo. solo. Sí, estamos de acuerdo con eso. Evidentemente que no, los, no ha existido la preponderancia que se le debería haber dado, sobre todo a las comunas, perdón, que son más de la zona interior de la zona de la quinta región. Yo represento, eh, como usted bien decía, como tú bien decías, Jorge, a la quinta región interior, Quillota, Quilpué, Villa Alemana, Los Andes, San Felipe, y esas zonas normalmente han sido, históricamente han sido bastante abandonadas. A medida que nos vamos alejando de la costa, parece que como que a las autoridades se les fuese olvidando que ahí también Exacto. existen chilenos que hacen patria y existen comunas que tienen necesidades. No digo que no llegue nada, pero evidentemente que hay una diferencia bastante importante y significativa en cuanto a la importancia que se le dan a la zona más interior. Probablemente desde ese punto de vista es comprensible, aunque no es justificable, es porque tal vez la concentración de votos está más hacia la costa. Y muchas veces Pero tenemos más votos en el hay algunas 6, fíjese, autoridades ¿ah? que se concentran más ¿No? en... Hay más votos en el 6 que en el 7. Vota más gente en el 6 y en el 7. Sí, yo creo que ahí es donde Bah, sacan, ahí donde sacan más las pero cuentas, diputados. Sí, puede ser, efectivamente es posible que así sea, pero como le digo, desgraciadamente a pesar de aquello, no siempre se le da el estatus que corresponde a las exacto. comunas del centro de la región o del centro y del interior de la quinta región, como deberían tener todas las comunas. Yo creo que Valparaíso es tan importante como una comuna pequeña, voy a poner un ejemplo como la comuna de Calle Larga o Rinconada, que son comunas pequeñas, rurales, del centro interior de la quinta región, valen igual, aunque tengan mucho menos habitantes, aunque tengan mucho menos, tal vez aporten menos al PIB regional, todas son esenciales y forman parte de un conjunto que se llama quinta región y tiene que ser valorado en su totalidad, no por partes. Así es. Oye, Gaspar, diputado, muchas gracias por estos minutos para el Estado con Políticamente Directo por Pura Noticia. Contentos que sabemos que va a la reelección, capaz que por la democracia cristiana, capaz que por los radicales, ahí eso, por los humanistas, pero ya sabemos que por la izquierda, o sea, o por la centro izquierda, al menos. Eso está bien. Así que, diputado, muchas gracias. Perdón, sí, Muchas gracias por el Jorge, contacto. Sí, cuénteme. Cuénteme. Se nos quedó pegado. es que se pierde un poco, ahí como que Ahí sí. lo perdí, la última parte no, ahí lo perdí. Yo le decía que sabemos que al menos va de ¿Me candidato por la escucha centro bien? izquierda. Ya, no le escucho muy bien, Ya. pero es que se corta, se Dígame que corta sí mucho, nomás, se queda dígame que pegada la sí, sí. imagen, Con la eso quedamos. suya. No, se lo quedamos. Ya, bueno, ya, le digo que sí, confío en usted. Eso me gusta. Ya, Muchas gracias. Lo vamos a tener prontamente en estudio, diputado. Así que ahí para que listo. tenemos un diálogo más fluido. Ya, Muchas que esté gracias. muy bien, Jorge. Muchas gracias. Confío en usted. Nosotros también confiamos en usted, el diputado Gaspar Rivas, ¿eh? Sorpresa. ¿Por la EC? ¿Por el Partido Radical? ¿O por el Partido Humanista? ¿Dónde lo dijo? Acá, en puranoticia.cl. Comerciales y seguimos en Políticamente Directo. Bueno, y seguimos en este Políticamente Directo. Oye, buena entrevista de Gaspar Rivas. Ya viene Juan Sutil, ¿ah? Viene Juan Sutil también como invitado al día de hoy de este Políticamente Directo de este fin de semana previo al 21 de mayo. Como que me tenían desencajado con ese feriado del 21 de mayo, ¿sí? Pero viene un buen feriado para descansar. Estamos conectados con la diputada Camila Musante. ¿Cómo está, diputada? Bienvenida a Políticamente Directo a puranoticia.cl. Hola Jorge, bien contenta de estar en este programa políticamente directo. Me recuerda, yo
hice un programa el año pasado muy breve, se llamaba Políticamente Incorrecta. O sea, nosotros la verdad que le íbamos a colocar políticamente incorrecto. Le queríamos colocar así. No, Pero me dijeron, no, digamos políticamente directo, ya que sí, sí. Po. Pero bueno, es como, tiene ese juego de palabras. Uno dice, no, es sí. políticamente, sí, políticamente correcto. Bueno, pero así estamos. ¿Cómo está usted? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos en el Congreso Nacional. Hoy día tenemos una sesión especial. Se están viendo hartas comisiones investigadoras que son muy importantes, ¿no es cierto? Ahí está el caso Procultura, el caso Monsalve, hay comisión investigadora por una situación del río de Higuillín, o sea, va a ser, la verdad es que una jornada donde nos ponemos al día con las comisiones investigadoras que la gente siempre dice, pero bueno, ¿qué pasa con esas comisiones? Nunca se votan o todo queda en nada. La Cámara decidió sesionar especialmente el día jueves para sacar adelante las votaciones de los informes, que es el resultado final de las comisiones investigadoras. No, y eso es muy bueno. Y sobre todo el tema procultura. Bueno, diputada, usted cuestionó duramente las ciertas filtraciones, ciertos llamados, y sobre todo del jefe del segundo piso, o ex jefe del segundo piso, el señor Crispi, quien llamó directamente a controlarla a usted. ¿Ah? Como dijo el señor Crispi, dijo, a ver, controlemos a la diputada Mosante. Usted acusó matonaje y amedrentamiento. Cómo ve esto? Porque son pocas las personas, justamente, de su sector, que han salido a criticar duramente el proceso y cómo ha manejado el gobierno el tema de procultura. Sí, a ver, yo quiero ser como bien enfática y dar un poco de contexto de mis dichos. Lo que pasa es que yo creo que como parlamentaria tengo el deber de fiscalizar, ¿ya? Y en eso no hago diferencia como por colores políticos, digamos. Entonces, en algún momento o en más de una ocasión, presentamos oficios que iban dirigidos al señor Crispi para que diera cuenta de sus reuniones, en particular de sus reuniones con la empresa Huawei, que fue cuestionado, ¿cierto? Si es que había o requería pasar por ley de lobby o no. Entonces, quisimos saber más al respecto y al parecer ese fue el oficio que a él le molestó profundamente y luego él da estas declaraciones, ¿verdad? Donde dice, habla por teléfono y pide que me controle, incluso cuestiona mi comportamiento como diputada. Pero Y la verdad alguna, es que eso a mí eso, me parece bien, bien, no solamente, como lo dije, matonaje, amedrentamiento, fuera de lugar, sino que una falta de respeto a quienes hacemos nuestro trabajo parlamentario con un alto compromiso. oiga, diputada, ahora, porque esto lo dijo, ¿cierto? Pero alguna persona a usted la ha llamado, la llamaron por este caso, oiga, diputada, oye Camila, por favor, baja la revolución. ¿Te llamaron No, directamente? Nunca. no, no, yo me enteré de esto por la prensa, igual que ustedes. Entiendo el contexto porque recuerdo perfectamente como lo que está ocurriendo a nivel país. En diciembre del año pasado, cuando sucedió esto de que se dio a conocer de las reuniones de Crispi con la empresa Huawei, a mí y al diputado Araya no nos pareció que, al menos por transparencia, no se hubiese registrado por lobby la reunión. Y bueno, presentamos un oficio para que se aclarara el asunto, sabiendo que quizás ese oficio podía generar molestia, pero que era lo correcto. Y ya, al igual que tú, Jorge, y que todo Chile, nos enteramos de cuál fue la reacción del entonces jefe de asesores del segundo piso de la moneda, sobre todo respecto de mi persona, que se refirió en muy malos términos. Y con esto no quiero sonar como que me estoy tirando al suelo ni nada por el estilo, yo soy política. Pero creo que también hay que tener respeto por la labor parlamentaria y estas actitudes de matonaje, estas actitudes de amedrentamiento, a mí me parecen que están absolutamente fuera de lugar. Yo me las hubiese esperado, por ejemplo, de la mafia de Hermosilla y compañía. Sí, Me la hubiese... me llamó la atención, diputada, que usted haya llamado la mafia de Hermosilla. Sí, porque claro, pero en el fondo aquí cuando el Frente Amplio también dice de espionaje telefónico, también, ¿usted cree que no, será espionaje telefónico lo que hace justamente el fiscal Cooper? A ver, yo por lo mismo, Jorge, te decía hace un rato, cuando califico
la manera en la que se refirió el señor Crispi hacia mi persona, lo último que busco es tirarme hacia el suelo o jugar un papel de víctima, nada por el estilo. Solamente que quiero que se ponga un límite de respeto al trabajo y a la labor parlamentaria fiscalizadora. Y por eso decía, yo lo esperaría de las mafias, como por ejemplo la de Hermosilla y compañía, o las mafias que están detrás de hoy día las cúpulas del Poder Judicial o las mafias notariales. O sea, de ese mundo lo espero. No lo esperaría de quienes dicen que son hoy día perseguidos incluso por la fiscalía, porque la presidenta del Frente Amplio, si no me equivoco, ella ha afirmado que están siendo perseguidos por el Ministerio Público, que hay un espionaje, que hay una persecución política solo contra el Frente Amplio, y yo la verdad es que me cuesta creer un poco eso. Primero, hasta donde yo sé, el Frente Amplio no es titular hoy día, ni ha presentado querellas penales, ni ha buscado perseguir las responsabilidades judiciales de los mayores casos de corrupción de nuestro país, como para que haya un ensañamiento particularmente con ellos. De hecho, es más, las banderas que en algún momento enarbolaron, que era la lucha anticorrupción, hoy día han quedado en discursos, pero mucha agenda legislativa o acciones concretas, como por ejemplo querellas penales, etcétera, no las hemos visto que han venido de sector, han venido de otros sectores del progresismo, ¿cierto? Están los diputados socialistas, yo también soy parte de Usted varias misma. aristas. Exacto, yo misma, pero habemos varios actores políticos, pero entiendo que nadie de ese mundo está tan involucrado y preocupado por perseguir, digamos, las trenzas de corrupción. Entonces, Ahora, en el como tema, en el que tema de hagan estas afirmaciones de persecución me parece que también se aleja un poquitito de la realidad. ahora, y cuando se conocen las filtraciones, por ejemplo, de la conversación del presidente Boric, ¿es cierto?, con la ex esposa de Alberto Larraín, y uno le da crédito, ¿cierto?, a esos chats y ve los chats del presidente y lo ve bastante perdido. ¿Realmente estaba tan perdido el presidente de saber de Procultura que hasta pregunta el presidente si Procultura poco menos se hacía o no hacía la pega? Yo creo que era una preocupación genuina del presidente, a mí me da esa impresión. Tampoco soy tribunal como para poder determinar cuál es la verdad en este caso. Creo que le corresponde a los tribunales de justicia determinar la verdad judicial, más allá de la especulación o los juicios que uno puede hacerse. Pero a mí me parece que al presidente no lo han acompañado muchos sus asesores. Yo lo dije en su momento respecto del señor Crispi, que a diferencia del presidente que dice, yo quiero enfrentarme a la justicia como uno más. Yo no quiero que a mí me blinden, no quiero ningún tipo de privilegio. Estoy absolutamente disponible y no tengo nada que esconder. Mientras que nos Sí, enteramos que Crispi así es. estaba pidiendo blindaje. O sea, a propósito de eso, aparece mi nombre y otras cosas que nos vamos enterando sobre estas actitudes que no tienen nada que ver con una posición de transparencia, ¿verdad? También de renuncia a los privilegios, de entender que la igualdad ante la ley tiene que aplicarse para el presidente. Entonces yo creo que en ese sentido el presidente Boric ha marcado una línea que no ha sido muy correspondida por sus Sí, asesores o por usted, quizás por usted, su usted grupo está más más con la línea del afines o presidente en cercano. el fondo. Le gusta más la línea del presidente que la línea de los asesores. Y en eso Por ha sido clara, sí. supuesto, sí. Por supuesto, yo siempre defendí al presidente porque me parece que él está en lo correcto en tener esta actitud. Creo que siempre ha exigido también que haya una actitud de la máxima transparencia y creo que ha tenido asesores poco leales que no lo han seguido y que incluso, y digo poco leales porque al no seguir finalmente esta instrucción, este mandato que nos da a todos el presidente de la República, Gabriel Boric, lo que hacen es también manchar su nombre o poner en juego su reputación. Entonces, yo eso lo veo como una deslealtad, lo he dicho varias veces, pero creo que la actitud del presidente es absolutamente correcta porque nadie debiese estar blindado ante la justicia. Y me parece muy bien que él tenga esa actitud de decir, tengo todo el ánimo de colaborar, no quiero ningún tipo de privilegio ni de protección especial y quiero ser como
finalmente alguien que colabora con la investigación, no una traba, ni una obstrucción, ni nada por el estilo. Entonces, bien, buena actitud, ojalá que esa fuera seguida por el resto también de, no solamente de sus asesores más cercanos, sino también de su partido, ¿no? Eso le pregunto yo a usted directamente, porque ¿qué esperamos hoy día de diputado del Frente Amplio? Tenemos al diputado Diego Ibáñez. ¿Se acuerda cuando el diputado Diego Ibáñez salió a hablar en contra de los aportes de plata que daba Sutil, ¿cierto? De hecho, Juan Sutil viene a nuestro programa en un rato más y vamos a conversar de esa línea de tiempo. ¿Qué esperaría usted de sus pares? Y además sus socios políticos, porque ustedes van en la misma coalición o van a ir en la misma coalición, ¿cierto? ¿Qué esperaría usted de sus pares y de sus socios políticos del Frente Amplio que funcionaran, o cómo esperaría que acataran o ayudaran a la justicia, en este caso Procultura? Porque parece, como se ve, que no están muy colaborativos. O sea, primero que renuncien a esa actitud infantil de culpar a los demás partidos o a todos los demás y no hacer un mea culpa o también asumir las responsabilidades a propósito del caso Procultura. A mí me llamó profundamente la atención los dichos de la presidenta del Frente Amplio. Ella dice, no, este caso no tiene nada que ver con nosotros porque resulta que el gobernador de la región metropolitana es ex militante de la democracia cristiana, por lo tanto, la culpa la tiene absolutamente la democracia cristiana. Y es no se entiende en Sí, sí. absoluto, o sea, no se entiende en absoluto el tratar de encapsular por la militancia o ex militancia de quienes estén involucrados en Procultura y el mismo Alberto Larraín, ¿no? Que fue militante de la DC. Entonces, me parece que eso es también tratar de engañar a la gente, o sea, la gente se da cuenta y yo creo que ningún partido político está exento de tener integrantes que puedan participar de actos de corrupción. O sea, eso es una realidad. Lo importante es cómo se manejan esos casos. Lo mismo que las instituciones. En todas las instituciones vemos que lamentablemente hay casos de corrupción. Pueden ser en algunas más, en otros menos, pero lo importante es cómo se actúa frente a esos ¿Y cómo se casos, enfrentan? cómo se Exactamente. responsabilizan las personas, cómo se enfrentan y cómo no quedan en la impunidad. Pero el decir o el afirmar, no, nosotros somos absolutamente inocentes y absolutamente como puros o limpios. Yo creo que el sostener esas afirmaciones después de Democracia Viva, después de que existe una diputada hoy día formalizada con arresto domiciliario, yo creo que hoy día no es lo correcto, sobre todo si se quiere precisamente proteger a las instituciones, proteger la democracia y avanzar más fuertemente en una agenda anticorrupción. Entonces, yo creo que lo mejor, lo más sano en esto es decir, mira, en todos los partidos pueden ocurrir este tipo de situaciones, pero nosotros la enfrentamos de esta manera y vamos a tomar medidas más duras respecto de nuestra militancia si hay involucrados en el caso de Exacto. Procultura. Yo creo que, por ejemplo, esa sería una excelente señal y eso también sería coherente con las banderas de lucha que históricamente los voceros y los dirigentes políticos del Frente Amplio han levantado, ¿no? Sí, bueno, lamentablemente el Frente Amplio, muchos de sus diputados y los que personas, y sobre todo también hemos escuchado a Claudio Rego, al gobernador de Santiago, le están echando la culpa a la prensa, que la prensa es la que está transgiversando, está filtrando. Pero usted hablaba de corrupción y de los temas, hay poca gente, hay poco parlamentario, muy poco parlamentarios que toca este tema. Son muy poco tocados los conservadores de bienes raíces y muy poco tocadas las notarías. Usted conoce muy bien el tema. Cuando la tuvimos acá en la entrevista, conocimos su paso también por las notarías, ¿cierto? Y hace un tiempo atrás, justo al diputado Yarzo, calificaron de gravísimo los pagos de trabajadores del conservador de bienes raíces a asesores con vínculo en el Congreso. Explíqueme esto, porque claro que uno dice que es gravísimo, pero ¿por qué se está produciendo esto? Bueno, existen trenzas de poder entre el conservador de bienes raíces, las notarías y los integrantes de las cortes, sobre todo las cortes de apelaciones y supremas. Y existe también, por cierto, trenzas de poder entre los ministros de Corte Suprema y Apelaciones y parlamentarios, sobre todo en el Senado, aunque también existen en la Cámara de Diputados. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es que nadie quiere entrar, ¿cierto?, en esa disputa porque
hay una suerte de triángulo, como lo explicaba yo, notarías Sí. conservadores, ministros de Corte de Apelaciones Suprema, Congreso Nacional, donde hay un tráfico de influencias para los nombramientos, por otro lado se devuelven los favores con votaciones y así, y entonces evidentemente nadie quiere entrar a fiscalizar, pero a mí me parece, Jorge, que lo más importante es hoy día asegurar que la gente deje de ser abusada económicamente, sobre todo por las notarías, y quiero decirlo muy clara y Eso concretamente, por los valores que porque cobran la notaría. por los, por los valores, porque los valores no corresponden. Y yo escuchaba a la notaría Ronchera, que ella estuvo participando del matinal del Mega, Ya, donde yo tuve oportunidad también de hablar después de ella, y ella decía, ¿por qué no existe un sistema digital? ¿Por qué no avanzamos hacia una implementación más masiva de la firma electrónica exacto. avanzada? Eso permitiría reducir muchísimo los costos de los trámites notariales. Eso como una primera cosa. Y como una segunda cosa, mientras no se avanza en un sistema de digitalización, ¿por qué las notarías no pueden cobrar lo que tienen que cobrar? Porque eso está normado. Está en dos decretos. Está en decreto de el Pero año quién debiese 94 fiscalizar, del Ministerio de quién Justicia. debiese fiscalizar, diputada, que la notaría Ahí cobren? viene, ahí viene el tema. Ahí viene el tema. Y ahí hay un decreto del año 2020, el 200, si no me equivoco. Pero bueno, el tema está que los que fiscalizan a las notarías es hoy día un ministro en Claro. visita de la Corte de Apelaciones de asiento respectiva. Entonces, por supuesto, y ahí este triángulo que yo les mencionaba antes empieza a cobrar más sentido, ¿no? Son los ministros de las Cortes de Apelaciones los que arman la lista con una terna, o sea, tres, que dicen, estos son los candidatos a notario. Y luego elige el presidente de la República. Y Ahora, luego son los mismos ministros, ¿verdad?, de Corte de Apelaciones, uno que designan para una notaría para que vaya a fiscalizar, por ejemplo, a pedir el repertorio, a pedir que estén todas las copias de los finiquitos, a ver que la tabla con el cobro de valor esté en un lugar visible, que lamentablemente ocurre, pero la gente no sabe cómo se hace el cálculo, entonces al final igual les terminan cobrando cualquier precio y así. sí, no, son muy pocas las notarías y de hecho, mira, nosotros, buena idea nos dio, diputada, vamos a dar una visita por todas las notarías de la región de Valparaíso para ver si efectivamente cumplen o no cumplen con la tabla de precios, porque es impresionante. Y esta triangulación, y yo la felicito que usted se atreva justamente a meterse en un tema que es bastante tabú. Los conservadores de bienes raíces y los notarios, cómo son nombrados, cómo esas triangulaciones que hacen, es un tema tabú. Ahora, lo preocupante es lo que usted decía de los asesores, porque por qué trabajadores del sindicato 2 del Conservador de Bienes Santiago tendrían asesores contratados que trabajan? O sea, en el fondo, este sindicato, lo que yo entiendo, le paga a asesores que trabajan con diputados justamente para que este proyecto que busca reformar la actividad del nombramiento no avance, que quede estancado. ¿Eso es? Sí, así es, así es. Y también te comento más, Jorge. Yo soy de la comisión mixta por la reforma que modifica el actual sistema de nombramiento de notarios, y nosotros hubiésemos esperado que allí se apostara por una digitalización de los servicios notariales, que al menos existieran normas que dieran luces de que hay ganas de querer establecer un sistema 100% digital para las notarías como ocurre en otros lugares del mundo, Hoy día son los o notarios, de empezar. son los mismos notarios los conservadores de bienes raíces, entonces lo que no quieren este sistema digital, ¿cierto? O sea, hay algunos que sí, tengo que ser muy justa. Hay algunos notarios y conservadores que sí quieren este sistema digital, pero la gran mayoría, por cierto, que no, que se opone, porque va a significar una merma considerable a los bolsillos. Y de hecho, yo creo que también existió oposición a que se pudiera dividir el conservador de bienes raíces de Santiago, como Sí, po, acordamos en la comisión mixta, sí, una po. discusión bastante polémica, El por conservador de cierto, bienes porque al raíces de final. Santiago es un tesoro. Dónde vive el Sí, conservador? Las lucas que ¿cuánta plata gana el conservador? es muchísimo dinero, Muchísimo Jorge, dinero. pero más allá de la cantidad de dinero que ganan, que es una cosa bastante impresentable, yo creo que también hay otro elemento, y es que
cuánto tiempo pierde una persona en un trámite, en una Notaría, sí. notaría? El Y que lo puede conservador, hacer en tengo que línea. decir que para ser justo, el conservador de bienes raíces de Santiago sí presta un buen servicio, que es rápido y envían rápidamente los certificados por correo, no hay ningún problema en ese sentido. Pero a veces las notarías se te puede ir la vida, la mañana completa, un día completo en una diligencia y además pagando un ojo de la cara. Entonces, ahí yo hubiese esperado que el gobierno, sobre todo, se la hubiese jugado, hubiese apostado por avanzar hacia un sistema digital que beneficia a los usuarios, porque al final uno tiene que pensar en eso, en que la gente deje de ser abusada económicamente. Y nosotros vamos a ir en busca de esos vínculos justamente con los asesores del Congreso. Oiga, diputada, muchas gracias por este contacto con Políticamente Directo. Vamos a estar atentos ahí a los conservadores, atentos también lo que pase con el fiscal Cupe, las investigaciones y por supuesto agradecido. Y esta es su casa, cuando quiera estamos en línea. Bueno, Jorge, que estén muy bien, que tengan buena mañana. Muchas gracias. Con Chau. la diputada Camila Musante en Políticamente Directo. Nosotros seguimos avanzando. Ya viene Juan Sutil, expresidente justamente de la Confederación de Comercio. Lo vamos a tener. Está en Estados Unidos, Juan Sutil. Lo vamos a tener en un contacto directo porque Sutil le responde a Diego Ibáñez. Y seguimos en Políticamente Directo a través de puranoticia.cl. Ya estamos conectados con nuestro próximo invitado, con Juan Sutil. Juan, ¿cómo estás? Bienvenido. Bienvenido a puranoticia.cl. Muchas gracias, Jorge, por la invitación y por tener la oportunidad de estar ahí en Pura Noticia. Bueno, está, Gran medio regional muchas gracias, Juan. Aquí y estamos nacional. preocupados justamente de lo que está pasando en la contingencia política. Y lo que decidimos contactar, porque uno de los protagonistas de la noticia, ¿cierto?, del pasado fin de semana, es el diputado Diego Ibáñez. Diego Ibáñez, ¿cierto?, diputado de hoy día Frente Amplio, ante Convergencia Social. El mismo que le dijo a usted que usted repartía millones a las candidaturas de derecha, po. Ahora parece que está medio complicado, Diego, y por eso queríamos preguntarte cómo has visto tú este avance de las investigaciones que se ha hecho y de las filtraciones que ha generado el tema de Procultura. Bueno, primero, muchas gracias por el interés de preguntarme. Segundo, decir que yo desde siempre he actuado correctamente de acuerdo al marco que la ley y la moral y los valores y los principios indican, y por el hecho de que yo he colaborado con candidaturas de derecha, centro derecha, de centro, incluso algunas de centro izquierda de gente seria, como es, aquí voy a nombrar, pero ahí está, es público. Yo creo que la obligación de todo ciudadano en Chile y de un empresario es colaborar para que haya buena política, para que haya buenas políticas públicas que impacten en aquellas personas que más lo requieren, que más lo necesitan y que son las personas que hoy día son más vulnerables o más pobres, para decir las cosas como son. Entonces a mí me parece inaceptable, indignante, que personeros del Frente Amplio, en este caso el diputado Diego Ibáñez, que raja vestidura con acusaciones infundadas y falsas, que yo lo quise llevar a los tribunales y no lo pude desaforar porque tiene una protección como diputado. Para que él reparara, tuviera que retractarse y decir que había faltado la verdad. Eso no lo logré, y que esa persona hoy día aparezca vinculado, como dice La Tercera en un reportaje, en que necesita 500, se refiere a 500 millones, que están requiriendo estos recursos porque ellos se jugaron por una campaña en el apruebo, que además lo perdieron porque ganó el rechazo y tienen que pagar las deudas. Y se empieza a vincular, supuestamente, un nexo en el financiamiento de la política de esta forma descarada, usando recursos que están destinados para la gente más pobre del país. Yo lo encuentro, por no decir esto, basura, Jorge. Lo encuentro que es basura real. Ya tuvimos al exministro Jackson, que decía que ellos tenían superioridad moral, que eran mejores que otros, y finalmente nos hemos ido dando cuenta que son
eh, personas que no tienen esa condición, que nunca han tenido superioridad moral, que nunca han trabajado correctamente, que nunca le han dado trabajo a nadie, que no han generado empleo de calidad y que profitan del Estado en forma muy, muy mala. O sea, lo que pasó en Procultura en Antofagasta, donde está la diputada Pérez involucrada hasta los huesos, ¿no? Tanto así que fue desaforada, es una muestra más. Lo que acaba de pasar con la ley de pesca, que un subsecretario frente amplista falte a la verdad y mienta descaradamente en una información que los diputados, ya sea de un sector u otro, requieren con rigurosidad y falte la verdad. Ahora, Esa cuestión lo encuentro realmente el reflejo de la descomposición de lo que ellos mismos son. ¿Mm? Ahora, Juan, cuando uno escucha las declaraciones suyas, ¿cierto? Usted es una persona, un empresario reconocido en nuestro país, expresidente de la Confederación de Comercio, ¿cierto? Un hombre que ha sido influyente en la política. De hecho, fue candidato a la última constituyente con excelente votación, ¿cierto? Y usted habla de los aportes a la política, pero también dentro del debate, cuando uno escucha esta filtración, por ejemplo, del presidente de la República llamando a la ex esposa de Larraín, ¿cómo se viste la política con eso? Solamente son filtraciones, no hay ningún juicio de por medio, no hay ninguna sentencia de por medio. ¿Es bueno justamente conocer estas filtraciones antes de un juicio o las filtraciones también hacen un juicio social y comunicacional antes de las figuras políticas? Bueno, yo creo que hay que ser riguroso, ¿eh? Para eso existe la forma, la ley y la protección que todas las personas tienen. Sin embargo, la gestión que hace la investigación periodística ayuda a combatir la corrupción, porque lo que estamos viendo acá es que este gobierno y mucha gente vinculada a él, no estoy diciendo que todos, mucha gente estoy diciendo, no todos, sí están vinculados a actos que son de corrupción, de falta de la verdad, de mentir, simplemente incluso de robarle a la gente más pobre, a la que más necesita, a la que necesita que hagan el cableo eléctrico para llegar a su mediagua o a su casa, que necesita que le saquen las aguas irises, que necesita iluminación, cámaras de seguridad, alimentos, vestimenta, y esa plata la gastan en política. A mí me parece que es absolutamente rechazable, deplorable, indignante, porque la política ya tiene un financiamiento. Cuando se hizo la modificación a la ley de financiamiento a la política por todos los problemas que nosotros conocemos que existieron, Claro. bueno, ¿qué ocurrió ahí? Lo que ocurrió fue que básicamente los partidos políticos quedaron con un financiamiento estatal, que incluso yo no lo comparto, porque eso ha provocado también el incentivo para que se llene partidos políticos, porque tienen financiamiento. Entonces yo digo, chuta, ¿cómo no podemos volver a tener una mejor política que concurra a buenos acuerdos, que logre buenas políticas públicas en beneficio de las personas que más lo necesitan, en beneficio de mejorar la salud, en volver a recuperar la educación, en recuperar la seguridad? Oye, si es tan simple como que una persona pueda volver a su casa caminando en paz, volver a su casa caminando en paz, que lo podía hacer hace 20 años, hoy día no lo puede hacer. Y esto al final se transforma en que estos señores, que ya no son tan mocosos, ¿no? Pues ya tienen casi 40 años, se han transformado en unos privilegiados que han Ahora, hecho mal uso de los recursos públicos. Ahora, Juan, cuando uno escucha, justamente tenemos, y una de las gracias de la democracia es que la gente puede elegir. Y yo creo que esta elección presidencial, a diferencia de las anteriores, además tiene un componente adicional. Tiene el voto obligatorio. O sea, nos obliga a todos a ir a votar, a presentarnos. Querámonos o no, nos guste o no, la izquierda parece estar mucho más ordenada hoy día que la derecha. Y pareciera justamente que estas filtraciones podría ser una vendetta entre ellos mismos.
Recordemos lo que pasó con Isabel Allende y el enojo que existía del Partido Socialista frente al Frente Amplio. Hoy día, con estas filtraciones conocidas, claramente el gran perjudicado es Gonzalo Vinter, justamente el candidato al Frente Amplio. Pero independiente a eso, se ordenaron y la izquierda va unida. La derecha va completamente desunida. ¿Esto cambia? ¿Estas denuncias pueden cambiar el escenario electoral? Bueno, sin duda todo esto afecta, ¿no? Yo no sé si es una vendetta, porque aquí lo que hay es una investigación rigurosa, seria, hecha por los fiscales, en este caso el fiscal Cupe, y que viene investigando esto hace más de un año, o año y medio, o dos. Entonces, esto no tiene una coyuntura política, esto es la consecuencia de una investigación rigurosa de que Chile felizmente tenemos instituciones que funcionan por separado, que es la función de investigar, la función de legislar, la función de juzgar y la función de ejercer el poder ejecutivo. Entonces, al final, el Ministerio Público es independiente y su obligación es investigar todos los hechos constitutivos de delito y corrupción. Y aquí lo que estamos encontrando son corrupción constitutivo de delitos políticos y de delitos penales. ¿Por qué? Porque están fuera de la ley. Y yo espero que se sancionen. Y eso no tiene nada que ver, creo yo, con la coyuntura actual. Ahora, que esta coyuntura perjudique un poco más al candidato Vinter, sin duda es probable que ocurra. Pero yo creo que hay una ciudadanía que va a castigar ampliamente a este grupo de Frente Amplio e Izquierda Dura. La encuesta de CADEM de anoche dice una cosa bien reveladora, dice que cualquier candidato de derecha o centro derecha en todo escenario le gana a la Carolina Toá, a Vinter, a Janet Jara y al que le pongan adelante. Y eso te demuestra que este proyecto de esta izquierda de refundación de un país, y además de haber sido prácticamente la Virgen María, que ellos eran puros, que eran íntegros, que eran correctos, se ha caído como piano, vale decir, se destruyó ante los hechos que estamos viendo de corrupción, donde ellos mismos están involucrados. Y eso es grave, porque además lo están haciendo con los recursos de todos los chilenos, en este caso de los que pagamos impuestos como tú y yo, y de mucha gente, incluyendo las personas de la calle que compran 10 panes y hay 2 panes que son impuestos, para que quede claro, y resulta que esas plata que es para que el país funcione, para que la gente más modesta tenga acceso a la vivienda, mejor salud, mejor educación, más seguridad, estos gallos se la roban. No solo Procultura, un montón de fundaciones. Esa cuestión es realmente inaceptable. Y lo que también a juicio mío es inaceptable y creo que va a ser muy castigado por el voto, y en este caso además siendo voto obligatorio, es la capacidad de haber logrado, primero, cumplir todo lo que dijeron que no lo hicieron, y segundo, de haber llevado el país de mala forma en su acción política o en su acción de ejercer el poder ejecutivo, y eso ha sido mal hecho. Ahora, Caso, Juan, mucho cuando uno... Ahí tienes, Jorge, el caso de la reconstrucción de Quilpué y de Viña, es un reflejo de la incapacidad de esta gente de hacer las cosas a tiempo y bien. El presidente Piñera ya lo tendría todo urbanizado, listo, terminado, las casas entregadas. Y estos gallos se siguen dando vueltas. No, lo de la reconstrucción, buen punto, Juan, porque efectivamente ha sido un desastre. Pero lo quiero en el punto, y es entendible dentro de la visión, sobre todo usted que es un hombre muy ligado, ¿cierto?, a la centro derecha, y mirar bastante descalabro que se ve en la izquierda. Pero hay ciertos legados del presidente Boric que de una u otra manera le dan un piso político. Y también no tenemos que olvidar que la mayoría de la gente en Chile en los últimos 30 años no vota derecha, vota izquierda. Que solamente en dos oportunidades la derecha ha ganado, con un personaje como Sebastián Piñera, que no podríamos decir que es lo más derecha que hay. Hoy día, ¿cómo la derecha tiene que enfrentar este proceso? Porque los trabajadores están muy contentos con Boric. O sea, les subió el sueldo mínimo.
era histórico. En los últimos 30 años Chile no tenía el sueldo mínimo que hoy día los trabajadores tienen, y eso gracias a Boric. Hubo una reforma que puede ser buena o mala, cuestionable o no, pero los trabajadores están felices. Y hoy día además están felices porque van a trabajar menos horas. Y eso se lo deben al gobierno de Boric, ¿cierto? ¿Cómo la derecha puede ganar un gobierno? A ver, yo no comparto eso, Jorge, porque la negociación de las 40 horas me tocó a mí hacerla como presidente de la CPC. Yo negocié eso con la ministra del Trabajo, Janet Jara, hoy día candidata, y a mí me parece que ese fue un éxito de Chile, no fue un éxito del gobierno. Para mí, como empresario, me parece muy bien que una señora que tiene que andar en una micro 2 horas o 1 hora para llegar al trabajo y otra hora o 2 horas para regresar a su casa, y que además tiene que preocuparse de sus hijos, hacer la comida, atender las labores de la casa, bueno, que tenga más horas para poder realizar sus labores, me parece que es lo correcto. Y por eso apoyé la reforma de las 40 horas, sabiendo el costo que eso significa para las empresas y especialmente las más pequeñas. Pero a la vez también encontramos flexibilidad, adaptabilidad, gradualidad para implementarlo, y eso fue un acuerdo de todos los chilenos. Y en la reforma de pensiones lo mismo. El gobierno no se anota ningún triunfo. Seamos claros. Pero el gobierno lo que presentó, espérame, el gobierno lo que presentó en la reforma de pensiones, léela lo que presentó al inicio, no, era una cuestión destructiva. Totalmente. Y lo que salió fue algo razonable, algo que permite que funcione el sistema en forma seria, adecuada, con algunas modificaciones que permiten mejorar las pensiones, y por lo tanto yo en lo personal también lo apoyé. Pero eso no es un éxito del gobierno, es un éxito de todos los chilenos. ¿Por qué cree usted entonces que lo está capitalizando también Boric? Porque tenemos un sector, por ejemplo, el sector de CAS, que es la derecha más dura, ¿cierto?, que justamente estuvo siempre en contra de este tipo de la reforma. No así Evelyn Matei. Pero para ganar el gobierno, lamentablemente, se necesita tener una derecha unida, que es lo que hoy día en el escenario no se ve. Bueno, mira, lo que va a hacer la derecha es que se va a unir en torno a la primera vuelta, y lo que está haciendo la izquierda es que se está uniendo en torno a la primaria. La primaria va a ser finales de agosto, si no me equivoco, y en agosto ellos van a tener un candidato que va a enfrentar a los candidatos de derecha y de centro derecha. Y de aquí a cuando eso suceda pueden pasar muchas cosas. Podría perfectamente llegar a un acuerdo la derecha, más derecha, si lo quieres poner así, y ir con o Kaiser o Kast, y bueno, y que se enfrente más bien una derecha con una izquierda y una centro derecha con el centro, que es lo que el país, a mi juicio, necesita. Yo creo que nosotros necesitamos pensar en Chile, necesitamos pensar en el futuro de Chile, en cómo hacemos bien las cosas, en cómo tenemos buenos personas trabajando en el sector público en beneficio de las personas que necesitan recibir esas prestaciones. Me refiero salud, educación, acceso a la vivienda, resolver el problema de la migración. Y todo esto, Jorge, no se hace con una cuña, ni se hace gritando. Se hace con medidas racionales, con mucha convicción, mucha fuerza, mucha valentía, con mucha probidad también, y yo creo que eso lo reúne muy bien la candidata de centro derecha, Evelyn Matei. Por lo tanto, yo creo que ella tiene una chance muy importante de ser la próxima presidenta de Chile. ¿Es su candidata definitivamente, Juan? Bueno, yo soy una persona que piensa que Chile Vamos y la postura de hacer las cosas bien, de buscar la manera de encontrar un camino donde todos sean parte, bueno, sin duda es la persona que lo encarna, que es la candidata a presidenta Evelyn Matei. Bueno, Juan, oiga, ¿en qué aeropuerto está? Estoy en el aeropuerto de Los Ángeles, California, esperando un vuelo a Fresno.
A Fresno, ya, Estamos bueno. trabajando aquí también. Sí, pues hay que darle, pues, eso hay que hacerlo. Oiga, gusto verlo, ¿eh? Nos vemos. Cuando llegue a Chile, me avisa para que nos veamos. Ok, vamos a estar este viernes, si yo vengo de lunes a viernes, así que ya el viernes me voy de vuelta. Un Ahí abrazo, está, Jorge, muchas gracias. ahí estamos en contacto, Juan. Muchas gracias, Juan Sutil, en nuestro contacto de este día junto a Políticamente Directo, desde los Estados Unidos, trabajando, dando su opinión. También, por supuesto, el expresidente de la Confederación de la Cámara de Comercio. Nosotros seguimos acá, en Políticamente Directo. Y seguimos en este Políticamente Directo. Hoy, ¿qué programa hemos tenido ahora? Pero viene nuestra invitada estelar. Mira, partimos con Gaspar Rivas, entretenido diputado, ¿cierto? Con sorpresa, Gaspar Rivas va a la competencia, va a la reelección, o por la Democracia Cristiana o por el Partido Radical. Bien, Gaspar Rivas. Estuvimos con Camila Musante, ¿cierto? La diputada Camila Musante, muy simpática ella, y también conociendo estas denuncias con los conservadores de bienes raíces y las notarías. Y recién nuestro gran amigo de la casa, Juan Sutil, ¿cierto? Desde Estados Unidos, conversando también con Políticamente Directo y respondiéndole a Diego Ibáñez. Y cerramos este programa con la alcaldesa de la comuna de Quilpué, Carolina Corti, que ya la tenemos en línea. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida. Muy bien, muy bien. No alcancé a saludar a Juan Sutil, que ha sido un buen colaborador en muchas ideas. Bueno, y muy preocupado, está picado Juan Sutil, fíjate, con Diego Ibáñez. No, Ay, no pero puede ser. cuéntame un poco, No, si cuéntame. fue portada también, ahí Juan Sutil decía que Diego Ibáñez era basura real lo que estaba pasando con Procultura. No, sí, buen titular, buena cuña. Uno Mire, ve que aquí ve que me están cantando las preguntas, como yo le decía, que me cantan por la muela las preguntas. La ¿qué gente quiere piensa que se me contar? ¿Qué ocurren a quiere mí, preguntar? no, oiga, pero ahí Ya, pero ¿qué estamos. quiere preguntar? ¿Ah? No, si me dicen, no me ¿Qué dicen quiere que preguntar? me preguntan cómo vamos con la reconstrucción, cómo hemos avanzado. Ahora tenemos comisión, ¿ah? Tenemos una comisión investigadora. ¿Servirá de algo, alcaldesa? Bueno, mire, a ver, nosotros hemos seguido todos los procesos muy de cerca. Ayer estuvimos en la Comisión de Vivienda en el Congreso Nacional. La verdad es que lo interesante de la comisión de ayer fue, primero que todo, la buena disposición por parte del presidente. Yo debo reconocer ahí que el diputado se la jugó en sacar algunas conclusiones que le corresponden a él, porque hoy día viene la comisión que es la investigadora, y esa es otra arista. Exacto. Pero nos escuchó con tanta atención que le llamaron mucho la atención de nuestras presentaciones, y además de eso, nos escuchó con la atención que debíamos para algo que fundamentalmente significaba la realidad de Quilpué hoy día. El no haber sido escuchados a su tiempo, que hoy día nos está trayendo las consecuencias que tenemos. Sin embargo, nosotros no nos hemos detenido y no nos vamos a detener. Obviamente el Ejecutivo no ha sido bajo ninguna circunstancia, hemos sido escuchados ni por Ahora, el ayer, ministro de... en la comisión de este día jueves, ¿cierto? No, el del miércoles, perdón, estaba citado el ministro, y está citado Carlos Montes, Sí, y estaba citado también la Seremi. No fueron. sí, Usted, desde que no. asumió alcaldesa, Yo fui la única que fui sí, po, usted la porque no, estaba citado la Seremi, el gerente general de reconstrucción, estaba citado el ministro, estaban citadas las alcaldesas y fui yo la única, no había nadie más. Oiga, ¿y usted, desde que asumió la alcaldía, se ha juntado con el ministro alguna vez? Una vez, Una sola vez. una vez. Y después de esa Pero vez, tenía un serio problema de mezclar las cifras de Viña con Quilpué. Y ahí yo tuve que efectivamente em, poner en base la argumentación que nosotros habíamos hecho en el catastro inicial. Hoy día, hoy día nosotros ya tenemos, nosotros ya tenemos la película bastante clara claro, respecto de cómo está la situación actual y te puedo
decir así, que son cifras que van a ser súper importantes. Y ayer me puse a disposición del presidente de la Cámara, de la Comisión de Investigación, Treselis, para que me pueda recibir y ojalá en algún minuto nosotros también poder exponer en la comisión de investigadora, porque creo que vamos a aportar antecedentes que no van a salir desde el ministerio, van a salir desde la realidad del catastro nuestro. Conversábamos hoy en la mañana con el diputado Andrés Celi, presidente justamente de la comisión investigadora, y yo le decía al diputado qué esperaba él de esta comisión. Y la verdad que más que encontrar un culpable, más que encontrar una destitución, etcétera, me gustó mucho que el diputado esté dispuesto a que esta comisión sea una comisión que ayude justamente a la reconstrucción y que se encuentre una solución. Porque yo creo que el mayor problema que tenemos hoy día, Carolina, es que no tenemos una cabeza. Usted ha hecho un excelente trabajo que por lo menos ya tiene el catastro, ya tiene la realidad. Y en base a eso uno puede hacer un plan maestro de acción y poder pedirle a usted directamente lo que necesita del ministerio, lo que Mm. necesita de Servio, ¿cierto? Hoy día usted ya tiene claro esos planteamientos. Y creo que esta Claro, comisión puede servir para eso. yo por ejemplo tengo claro qué es lo que le tengo que pedir a cada ministerio. Perfecto. Eso es lo importante. Porque para la aplicación del Fondo de Emergencia Transitorio, uno tiene que tener claro qué es lo que te permite el Fondo de Emergencia Transitorio, cuáles son las reglas de acción y con quiénes vas a trabajar, en cuánto tiempo, a cuántos van a beneficiar y en cuánto tiempo concluyes. ¿Qué es lo más importante? Lo que la gente hoy día efectivamente espera. Entonces, trabajando con los ministerios, sabiendo que va a haber una bajada, se supone, respecto de aquello, yo tengo que tener claro cuál es el catastro de cada ministerio y cómo le pedimos a cada ministerio. Eso es lo que no se ha hecho en un año 4 meses. Ahora, y ese petitorio, ¿usted a qué ministerios tiene que pedirle? ¿A Interior? ¿A Desarrollo Social y Vivienda? Mire, yo lo primero que le pediría que la conclusión real es que Hacienda tenga la flexibilidad y el control respecto de cómo vamos a utilizar este fondo. Esa fue una de las conclusiones que tuvimos ayer también en la comisión. Una de las conclusiones fue cómo fiscalizamos que el fondo de emergencia transitorio sea utilizado en lo que debe ser utilizado, cuándo va a ser utilizado, en cuánto tiempo, a quiénes les va a llegar y en qué va a llegar. Y la segunda conclusión, que no es menor, que tiene que ver con si podemos extender el plazo de la ejecución de ese fondo, porque está pensado al 2026, 31 de diciembre. ¿Qué sucede ahí? Si Que si no, nosotros lo que si no, pensamos, que si no se gasta en esa fecha se pierde el fondo. Exacto. ¿Sí o no? entonces yo le pedí a la comisión que como conclusión, por favor, empezaran a trabajar en aquello. Y lo segundo es que si hay 281.000 millones que tienen que estar hoy día disponibles al fondo en el presupuesto del erario fiscal, ¿cómo entonces hacemos que esos 281.000 millones se gasten al 31 de diciembre? A través de proyectos de urbanización, a través de proyectos de salud mental, a través de construcciones, a través de mejoramientos de espacios públicos, porque claramente casas con la eh, ¿cómo es la palabra cuando tú ya eres una persona? La tosudez del Ministerio de Vivienda. No vamos Ahora, a construir en este año casas. no, alcaldesa, ¿y cómo solucionamos? Porque en Quilpué, del 100% de los damnificados, ¿cuántos autorreconstruyeron ya? ¿Será la mitad? Te digo al tiro, Eso es bueno cuando uno ve que la autoridad, inmediatamente. no es por tirarle flores, Carolina, pero tiene las cifras claras, las tiene ahí anotadas. Cuando le preguntamos al ministro, ¿cuántas casas ya? No, no sé, la verdad que no sabemos mucho cuántas casas. Mira, nosotros hoy día tenemos en autoconstrucción, tenemos 779 viviendas en campamentos y asentamientos irregulares, 213 en que fueron arrendadores, 421 que fueron allegados. Regulares tenemos 881, de los cuales en el tema de la autoconstrucción ¿Mm?
Eh, mm, 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 no, no tengo el dato duro de esa Ya, pregunta pero en APP será un particular. 50%. Pucha, yo creo que bordea. Entonces, mira, aquí ahí tenemos un punto, porque independiente de todo, este 50% de gente que se autorreconstruyó es la primera que hay que ayudar, porque a ellos se les puede adelantar o pagar el Lo que subsidio. pasa, lo que pasa es que, mira, ahí tenemos un problema, porque de los hábiles que les entregaron subsidio, tenemos un problema con regularización, que son autoconstrucción, porque estamos refiriéndonos a Sí, eso. exacto. Tenemos un problema con la regularización de los terrenos, que eso ha funcionado lento. Tenemos otro problema que tiene que ver con las construcciones que se hicieron y que, como se hicieron sin asistencia técnica, porque el gobierno llegó tarde a la asistencia técnica y la gente se autoconstruyó antes, Exacto. te están pidiendo para cobrar ese subsidio como requisito la recepción definitiva de obra, lo que no va a ocurrir. Porque, claro, porque no compra, Eh, porque esa Porque recepción final tendrían que da que demoler, usted, ahora, ahí quiero entrar, porque la recepción final, alcaldesa, la da el municipio, ¿cierto? Ya. yo Entonces, quiero flexibilización a través de la ley del muro. perfecto. Es que es ahí donde yo quería llegar. Ahí donde yo quería llegar. Eso quiero Ahora, yo. ¿cómo avanzamos para que... Porque si nosotros logramos, cuando digo nosotros, uno se mete dentro del tema porque le gusta y apasiona y justamente la idea de encontrar solución a la gente. Si nosotros logramos flexibilizar, como la ley del mono que dice usted, solucionamos el problema de prácticamente el 50% de los Mira, damnificados. Entonces, tenemos que lograr... te voy a mostrar. Te ¿De voy a quién mostrar. depende? ¿De quién depende Fecha, eso? y fue 14 de abril del 2025. ¿Ya? Señor Carlos Montes, ministro de Vivienda, junto con saludarlo atentamente, me dirijo a usted en mi calidad de alcaldesa de la comuna de Quilpué con el objeto de manifestar una preocupación urgente y reiterada en el marco del proceso de reconstrucción, posterior al devastador incendio, el cual afectó a miles de familias. Como es de su conocimiento, muchas de las personas damnificadas, ante la imposibilidad de acceder oportunamente a una solución habitacional formal, han optado por levantar construcciones por sus Exacto, propios medios, en sus terrenos, autoconstrucción no asistida, exacto. a fin de cubrir necesidades básicas, resguardo, habitabilidad, protección frente al segundo invierno. En este contexto, vengo a solicitar formalmente que el Ministerio de Vivienda y Urbanismo evalúe la posibilidad de flexibilizar la interpretación del artículo 5.1.4, número 7 de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcción, OGUC, específicamente lo referido a la expresión construcciones existentes, ya que muchas de estas viviendas autoconstruidas no están emplazadas exactamente donde las estaban las casas existentes o no tienen las mismas dimensiones. Actualmente dicha norma restringe la aplicación del procedimiento. Sin embargo, esta interpretación excluye a un número importante de viviendas autoconstruidas por familias Exacto. damnificadas. Necesitamos la solicitud que funda una necesidad operativa concreta para que nuestra Dirección de Obras Municipales, bajo interpretación estricta de la norma DOM de Quilpué, no puede aplicar el procedimiento simplificado. Requerimos dejar fuera del proceso de regularización y con esto dejamos fuera del proceso de regularización a una cantidad importante de universo de damnificados, pero no tan solo de damnificados, sino también de quienes han recibido el Bueno, entonces, subsidio. entonces Que, alcaldesa, usted le mandó esa carta el 14 de abril al ministro. ¿Le respondió? sí, Ah, le no, respondió. pues. Ah, sí, me respondió hace 2 días ¿Y qué le dijo? y me puso que no. Ah, ¿cómo? O sea, no, le dijo, y sin ninguna causal, así, no. Sí, causales que son más bien técnicas, pero que obviamente con una voluntad política en flexibilización se puede hacer. ¿Solo depende de él, esta aplicación de la ley del mono? Es que en el fondo es una ley de política urbana, entonces de urbanización y construcción. Y ahora, ¿y usted cree que esta ley del mono es una solución? Porque en el fondo permitiría prácticamente al 50% de los damnificados cobrar su subsidio, ¿cierto? Claro, que nos pongan ciertas restricciones, pero que en el fondo, además de ponernos ciertas restricciones, sean flexibles respecto del... Porque si cumplieron con los datos para poder ser beneficiados
Para el subsidio. Evidentemente, Sí. es un subsidio, entonces flexibilicemos la regularización de ese tipo de casas y terrenos. Eso es. Alcaldesa, ¿y usted ha conversado con Macarena Ripamonte? ¿Irán en la misma línea ambas? Últimamente no he conversado con ella, debo reconocer. Al principio conversábamos bastante más, ahora no, no hemos Porque, conversado mucho. porque en el fondo el universo de Viña del Mar es mucho más grande que el de Quilpué. Sí, Y claro. una O sea, solución de este. nosotros hoy día tenemos 2.429 familias afectadas y claramente ellos tienen más de 4.000. O sea, imagínate, alcaldesa. Estamos conversando con la alcaldesa de Quilpué, Porque cabeza. lo otro sería arriesgarnos a algo que significaría regularizar sin norma. Pero eso, evidentemente, regularizar sin norma significa salirse de la norma y eso es exactamente lo que queremos que no se produzca. Y como queremos que no se produzca, queremos flexibilidad respecto de aquello. O sea, yo creo que el punto está súper claro. Si se logra esa flexibilidad, yo creo que se avanza bastante en el proceso. Ahora, tenemos una. Usted tiene A campamento, no me ser, hablaba. ¿Ah? A no a ser. no ser que de alguna manera, esté planificado que no se cobren los subsidios. Es algo que me llama la atención, porque ¿cómo O vas a entregar sea, subsidios que no ahí, se van a poder ahí, cobrar? bueno, por eso nosotros hemos llamado a la reconstrucción de papel, pues y el ministro se enoja, y la idea justamente es apoyar y Pero el ministro aportar. ha tenido un contacto con ustedes ya o no. El ministro ha conversado con nuestra productora periodística en dos oportunidades, con Camila Arrate, en dos oportunidades, pero no nos ha dado entrevista. No Ya. quiere aceptar toda la entrevista. Y la, Bueno, y ahora la, viene toda la parte de investigación, que yo creo que eso también va a dejar en evidencia muchos de los datos que nosotros ya tenemos como relato. Y nosotros por eso le pedimos tan expresamente, ya nos comunicamos el día de ayer, no, seguramente no ha podido contestar todavía, pero Andrés Celis fuimos de los primeros que nos comunicamos primero para decirle que contaba con todo nuestro apoyo para poder despejar áreas que son súper importantes y distintas. No, sí, y tengo entendido que el diputado muy pronto va a estar justamente por Quilpué, así que ahí se va a conocer el trabajo de esa comisión investigadora. Alcaldesa, la quiero llevar a otro tema, porque sabemos que Quilpué es mucho más que reconstrucción, si bien es el pilar en lo más relevante, ¿cierto? Pero hoy día, ¿cómo está funcionando esta comuna en relación a los últimos hechos violentos? Hemos visto bastante violencia en Villa Alemana, vimos un caso en Quillota que está mucho más allá de Limache, pero pega también con el tema de Limache. Ustedes hicieron un anuncio con los otros tres municipios, con Villa Alemana, con Limache y Olmué, en un sistema de cooperación. ¿Ha funcionado Sí. este sistema de cooperación? O sea, bueno, primero que todo, nosotros tenemos una comunicación constante con los otros alcaldes, dependiendo de la gravedad que nos está afectando en relación a los delitos de alta connotación. Eso es, por ejemplo, lo que sucedió en Quillota, nos repercutió a nosotros, porque habían familiares relacionados Exacto. acá y tuvimos que estar en un tema de seguridad importante ahí. Lo segundo, nosotros tenemos que estar preparando ya a partir del segundo semestre las zonas de cámaras estratégicas, y esas zonas de cámaras estratégicas tienen que estar trabajadas con los cuatro alcaldes por los puntos de ingreso. Por eso partimos con los pórticos, en el caso de Quilpué, que no tenía ningún pórtico de Usted ya acceso tiene, ya en tiene los pórtico accesos. en Quilpué. No, en este minuto nosotros tenemos en el Banco Integrado de Proyectos para la próxima baja de proyectos que hace el gobierno regional, el financiamiento de aquello, que son 314 millones de pesos, que además cuenta con 16 cámaras, y son 8 pórticos, más presentamos el proyecto de la indumentaria para la central de cámaras. ¿Y cuándo deberíamos tener cámara en Quilpué? Yo creo que si todo resulta bien y efectivamente el gobierno regional, la subsecretaría, entiende que tenemos que tener los recursos adecuados para seguir controlando una fase que se nos endosa como seguridad pública, debiéramos estar funcionando con cámaras ya a final de año. A finales de Que este no año. Hoy día Quilpué, hoy sí, día, hoy día no, hoy día no las tenemos otras quedaron cámara. obsoletas. Hoy día no tenemos No, cámara en Quilpué. En Villa no. Alemana tampoco hay cámara.
Sí, me parece que sí. Me parece que en Vía Alemana hay algo. En Limache hay Limache, mucho más. Limache mucho No, más, Limache hay ¿cierto? mucho más. Ahí el Sí, Limache trabajo se preocupó Morales. de tener una política pública que tuviera que ver con seguridad pública, porque finalmente la tienes que instalar como política pública local. ¿Y las cámaras en Quilpué depende del aporte del gobierno regional y de la subdere o solamente del gobierno regional? Hoy día nosotros el aporte que vamos a buscar va a ser distintos aportes. Vamos a tener que buscar en la Subsecretaría de Prevención del Delito, vamos a tener que buscar en la Subdere y vamos a tener que buscar en el gobierno regional. Pero precisamente el primer gran paso, que son los pórticos, ese primer gran paso ya está en el Banco Integrado de Proyectos del GORE. Con fondos municipales no se puede levantar algo? Estamos levantando la compra de 5 vehículos adicionales, porque los 5 que tenemos no damos abasto para 180.000 habitantes. 5 vehículos adicionales que vamos a completar el 50% más de aquí al 1 de julio. Estamos implementando todo lo que significa la vestimenta práctica para los inspectores de seguridad que hasta el momento no tenían nada como vestimenta táctica, nada. O sea, nada de lo que ven en Viña o lo que ven en No. Limache existe acá. Después de eso tenemos 2 motos que vamos a empezar también a evaluarlas, a ver cómo funcionan dentro del terreno, algunos terrenos que nos están llamando la atención, que de hecho son céntricos y que podrían ser muy bien patrullados por el tema de motos. Tenemos la compra para 4 motos de trabajo conjunto que se le entregan a Carabineros de Chile. Increíble, increíble que Y la alcaldesa anterior parece que no tenía nada hecho, pues no había, no había seguridad, estaba bien mantenido el tema de seguridad. es que era muy desprolijo. Lo que pasa es que es súper difícil entender desde el punto de vista em, yo creo, en el caso mío, yo fui gobernadora y delegada presidencial, donde la seguridad pública fue parte y eje central de mi foco de trabajo. Entonces, yo trabajo con las policías desde hace mucho tiempo. Entonces, no puedo funcionar en una comuna sin tener em, todo en regla respecto de la seguridad pública. Sí. Y además vamos a comprar un vehículo también. A propósito de eso, también nos llegaron vehículos de carabineros, que son 6, que fueron una entrega del gobierno regional. Em, Pero eso es Así para que sí, carabineros. nos estamos nutriendo, Sí, sí, pero nos yo estamos encuentro, yo nutriendo. encuentro que está lento el tema de las cámaras, fíjese, porque, y lo entiendo, porque en el fondo tiene que hacer el proyecto, tiene que juntar las lucas y hacerlo, pero yo creo que ahí el tema de las cámaras es primordial, es súper importante, es relevante. Yo creo que el tema cámara va a generar no solamente una sensación de seguridad, sino que va también entrega los elementos necesarios a las diferentes policías en caso de que se generen ciertos eventos, de poder encontrar rápidamente los culpables y todo, y sobre todo Quilpué, que es una comuna de mucho tránsito. Oiga, alcaldesa, y no se supo nada más de la banda esa del club deportivo. Sí, ha tenido otras aristas, pero están en proceso de investigación y todavía no se levanta ningún secreto respecto de aquello, pero ha sido bien importante. Es importante ese tema, ahí hay que cuidarse también con el Sí. estadio. Oiga, alcaldesa, un gusto verla nuevamente, ¿ah? Muchas gracias, que estén muy bien. Vamos a estar apuntando y qué bueno, me gusta el tema de la idea de la flexibilización. Le vamos a pedir a su equipo, ahí su equipo periodístico, que nos haga llegar esa carta que le mandó al ministro y ojalá que me mande la respuesta que le mandó el ministro. Las 2 cartas, para Bueno, mostrarla, para bueno, que se la contemos ahí a la, perfecto, a la opinión pública cuando el ministro le ni un dice problema. no. ¿Le parece? Esperamos las Bueno, cartas. Muchas gracias, Carolina. muchas Alcaldesa gracias. Quilpué. Estamos en línea. Chao, Y chao. con Carolina Gracias. Corti damos por finalizada esta edición de Política de Venta Directo. Entretenido programa tuvimos hoy día, conocimos la realidad de las municipalidades, estuvimos con Gaspar Rivas, estuvimos con la diputada Camila Musante, estuvimos con Juan Sutil. Esto ha sido Políticamente Directo. Usted está en puranoticia.cl. Siga con nosotros, siga en línea, porque nosotros lo vamos a seguir informando de todo lo que pasa aquí en la región, en Chile y el mundo. Hasta pronto.